Bueno, vamos a resolver un problema que dice la calculadora Bell o voltaje velocidad solicita 10 medidas del encoder, el voltaje de entrada del motor y el radio de la llanta. Con los valores dados, mostrar una ecuación lineal que relacione el voltaje de entrada con la velocidad del robot. Entonces necesitamos, como el problema solicita que no se pueden usar ciclos for, ni arreglos, ni vectores, vamos a solicitar 10 datos desde NH1 hasta NH10. NH10. En este caso, pues van a ser un tipo de string. Listo, y la primera prueba que vamos a hacer es imprimir en la pantalla calculadora Bell, así se llama. Luego vamos a imprimir un espacio vacío, o pueden ser unos asteriscos como para adornar el programa, y luego vamos a empezar con la entrada de los datos. Entonces sería aquí, digamos, prim. Este es el prim de este lenguaje. Ingrese medida. Ingrese la medida. Puede ser la medida 1. Coma y bueno, ingrese la medida 1 y para leer utilizamos el read line. Read line y aquí entonces vamos a colocar NH1. Luego vamos a, para probar, a copiar esto aquí y para que esto quede en espera, pues vamos a dejar ahí un scan o bueno, lectura esperando. Vamos a ejecutar el programa. Entonces aquí tenemos calculadora, ingrese la medida 1, sería 2A. Bueno, ahí sería la medida 2, pues lo otro es 4E. Ahí está esperando y termina el programa. Aquí sería la medida 2. Luego necesitamos otros valores que son ND1 hasta ND10, que van a ser números enteros. Entonces hay que utilizar alguna librería disponible en el lenguaje de programación para ir convirtiendo esos números. Cuando los vamos entrando, vamos a convertirlos de hexadecimal a entero o a decimal. Entonces voy a utilizar esta función que se llama hex2int de este lenguaje de programación, en donde voy a poner el número que ingresé. Entonces así se van convirtiendo todos los números. Aquí para hacer una prueba vamos a imprimir ese número. Vamos a imprimir ND1 y vamos a imprimir el ND2. Bueno, aquí hay que cambiar también por H2 y el D2. Bueno, entonces ingresamos en la medida 1 que es 2A. Me dice que el resultado es 42. La medida 4E dice que el resultado es 0. Bueno, no me convence lo del 0. Pues porque no le puse aquí 2. Listo. De esa misma forma, pues entonces vamos a cambiar, hacer los ingresos y las conversiones para los otros números. Bueno, aquí ya estamos terminando con el último. Y vamos a revisar otra vez el código. Todos tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. La verdad, esto como para aprender un poco de programación, pero esto mediante un ciclo for saldría únicamente con estas 4 o 6 líneas. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a ingresar los valores que son 2A, 4E, 62, 33, 1E, 50, 43, 27, 66 y 5B. Listo. Como ya vemos que nos funciona, entonces ahora lo que yo aconsejo a los programadores es que esta primera parte de acá la dejen comentada y hagan un código secundario como el que voy a mostrar a continuación. Porque esto pues nos evita tener que ingresar todos esos valores. Luego lo que uno puede utilizar es estas mismas líneas. Aquí tengo ya como los datos preestablecidos que son los de una tabla. Ahora con esto simplemente vamos a hacer las conversiones. Ya sabemos que cuando vayamos a pasar el programa al usuario, descomentamos este código y comentamos este, que este es como para agilizar las pruebas que uno tiene que hacer. Entonces aquí simplemente será cambiar esto del 1 al 10. Lo mismo que aquí. Y pues para mostrar los resultados podemos imprimir. Podemos imprimir, por ejemplo, el HA1 es igual a, yo no sé si vamos a colocar aquí, si se puede hacer esto. Sí, ya dice que 2A es igual a 42. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es imprimir los resultados. 2, 3. Y pues simplemente es que cambiar aquí. Esto también inclusive lo pueden hacer en el código original y es pedir todos los datos primero y después imprimir los resultados. Listo, entonces ahí tenemos las conversiones de hexadecimal a decimal. Lo que sigue es calcular o preguntar por el radio. Entonces nosotros aquí en el código, en este código comentado, podemos preguntar por el radio. Sí, lo voy a hacer acá. Ingrese la medida del radio. Y podemos crear una variable aquí que podemos llamar radio de tipo real. En el caso de otros códigos sería, por ejemplo, un float o un double. Listo, entonces aquí ingrese la medida en radio. Pues si queremos probar esto, sería como tener esto. Y aquí sería radio. Entonces ahí dice ingrese la medida en radio, por ejemplo 5, y ya me muestra los valores. Pero pues esto también lo vamos a dejar comentado acá arriba. Aquí iría radio, después se descomenta para el usuario final. Por ahora en este código vamos a dejar una variable radio preestablecida que va a ser 5. Y vamos a crear otra variable a la cual voy a llamar periodo. Periodo, que esto aquí sería 20. Es el número de orificios que tiene la rueda. Listo, y necesitamos calcular entonces la distancia que recorre la rueda
con esos datos dados, entonces necesitamos calcular el perímetro y necesitamos perímetro, necesitamos distancia y necesitamos velocidad. Listo, entonces aquí también necesitamos tiempo. Vamos a hacer los cálculos aquí. Cálculo de la distancia. Entonces vamos a calcular el perímetro. El perímetro se calcula 2 por el radio por pi. Y ya nos tocaría calcular la distancia. Pero como tenemos diferentes entradas, yo no había pensado en eso, la distancia va a ser también la distancia y la velocidad van a ser también números. Por ejemplo, distancia 1, distancia 2, hasta distancia 10. De tipo float o real. Y también va a ser la velocidad 1, velocidad 2, hasta la velocidad. Listo. Entonces aquí vendrían esos cálculos. Después del cálculo del perímetro sería distancia es igual a, bueno, aquí falta calcular el número de vueltas. Dependiendo la entrada que me den en hexadecimal, entonces eso lo dividimos entre 20 y eso nos da el número de vueltas. Entonces ahí toca crear otra lista que es n vueltas del 1 hasta el 10, que son números reales. Ese poco de variables para uno calcular cada cosa. Y hay que tenerlas ahí porque con eso hay que hacer el cálculo de la recta. Listo, de NB1 hasta NB10. Entonces necesitamos el número de vueltas que se calcula así. NB1 es igual a ND1, que es el número que calculamos en los decimales, en la conversión, y lo dividimos entre el periodo, que es 20. De esta misma forma vamos a hacer para los otros números de vueltas. Aquí entonces serían 2, 3, 4 y aquí también. Listo, y esto inclusive se puede mostrar el resultado. Mostrar el resultado. ¿Cómo se muestra el resultado? Podemos utilizar un write o un print. Entonces colocamos aquí vueltas medida 1 es igual a coma y aquí NB1. Esto es lo maluco de no utilizar ciclos, que esto saldría muy rápido con ciclos, pero bueno, aquí es como para aprender la importancia de los ciclos. Yo creo que ahí podemos ejecutar y mirar. Listo, entonces dice vueltas medida 1, 2, bueno, hasta el 10, da 2, 1, 3, 9, 4, 9, 2, 5, 1, 5. Y estos números que aparecen ahí, pues los da el compilador, que es por 10 a la 0, pero eso no interesa mucho. Listo. Inclusive, no sé, voy a ensayar a cambiar aquí esto por un float. A ver si el resultado es mejor. Bueno, aquí no está definido el float en este lenguaje. De pronto el doble.
Bueno, vamos a ver si con el double funciona. Bueno, eso da lo mismo, entonces yo no lo voy a cambiar. Lo único que voy a cambiar es que uno puede poner adornos en lo que está imprimiendo. Entonces uno puede colocar aquí, por ejemplo, right line y unas líneas aquí, y puede colocar aquí también lo que está imprimiendo. Entonces aquí es conversión de hex a decimal. Y vamos a probar cómo queda el resultado. Bueno, aquí está conversión de hexadecimal, y también podemos después, cuando vamos a imprimir lo otro, escribir un write line vacío. Y podemos copiar estas otras dos líneas para decir que vamos a mostrar el número de vueltas. Y número de vueltas. Entonces así pues se puede ir mostrando al usuario pues lo que se está haciendo. Entonces conversión de hexadec, número de vueltas. Ahora vamos a calcular la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Pues muy parecido a esto. Calcular la distancia recorrida. Eso ya sería con velocidad 1 es igual a el tiempo. Como el tiempo es una función constante que va creciendo de a 500 milisegundos, entonces es definir aquí la variable tiempo y definirla aquí, declararla y definirla como 0.5 segundos, que son 500 milisegundos. En ese 0.5, con eso calculamos las velocidades. Velocidad es igual a, aquí nos falta la distancia, ¿ya por qué va a calcular la velocidad? Distancia 1 es igual a el número de vueltas por el perímetro. Entonces con esto pues hacemos lo mismo de siempre, copiar 10 veces y 10, y aquí también hay que cambiar el número de vueltas. Estas son las variables. Ya tenemos las distancias. ¿Qué podemos hacer? Pues mostrar la distancia. Inclusive voy a copiar este código, mostrar el resultado. Entonces aquí es distancia recorrida. Recorrida, listo. Entonces aquí en vez de vuelta sería distancia, y aquí sería distancia 1. Pues que es copiar distancia y cambiarlo por esto. Este código va a quedar muy largo porque todavía falta calcular otros datos. Y aquí sería entonces de 1. No, hubiera terminado más rápido si hubiera hecho otra línea aparte, pero bueno. Listo, entonces vamos a mirar qué nos da la distancia. Las distancias aquí nos da 6.59, 1.22, 1.53, etcétera. Vamos a calcular las velocidades. Entonces calcular la velocidad. La velocidad, entonces velocidad 1 es igual a distancia 1 sobre tiempo. Como ya tenemos el tiempo, ya entonces esto también es copiarlo y pegarlo 10 veces.
y 10. Y las distancias también hay que cambiarlas. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. También podemos mostrar la velocidad. Por aquí pues voy a utilizar solamente estas 3 líneas para copiarlas. Velocidad. Solamente velocidad. Y escribimos write line o imprimir. Velocidad. Velocidad que 1 es igual a, y aquí escribimos B1. Copiamos esta línea y cambiarle los números. Y también a las velocidades cambiarle los números. Listo, guardamos y vamos a mirar. Entonces la velocidad ya nos da 1.31, 2.45, 3.07, etcétera. Con esas, obviamente aquí dice por 10 a la 2, lo está dejando en formato científico, pero nos interesa es como el cálculo interno. Nos falta también preguntarle al usuario por los voltajes. Entonces hay que crear también los voltajes del 1 hasta el 10 y el 10. Estos van a ser números reales. Entonces, pues esto se puede también pedir aquí al usuario. Inclusive aquí podemos escribir write line y un vacío. Y ese va para como mostrar el salto para el ingreso del radio. Y luego podemos mostrar otro salto para ingresar lo que son los... Creo que, bueno, lo que son los voltajes. Entonces aquí podemos decir voltaje 1. 2 puntos, no sé, el otro le coloqué 2 puntos, sí. Y luego escribimos read line y ahí ponemos la variable que es, la llamamos BT1. Esto hay que copiarlo. Falta un punto y coma. Y lo mismo que hicimos ahora es 2, 3 hasta 10. Entonces será cambiar los números. Y 10. Y las variables también hay que cambiarles el número para que guarden en diferentes variables. Y 10. Listo, con esto estamos seguros que está guardando los valores de los voltajes en las variables de BT1 hasta el BT10. Pero aquí en este código de pruebas vamos a poner BT1 es igual a 2. Y voy a ingresar los datos aquí manualmente para no estar que ingresando esto tantas veces. Entonces serían 2, 4, 5, 2,5, 1,5, 4, 3,5, 2, 5 y 4, 5. Vamos a ver si están los 10 datos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Inclusive podríamos también imprimir después de la velocidad los voltajes. Entonces vamos a mostrar los voltajes después de la velocidad aquí. Voltajes, que sería muy parecido a esta línea. Aquí voltaje 1 y aquí BT1. Esta línea hay que copiarla 10 veces.
cambiar los números y a las variables también cambiar los números. Listo. Probemos otra vez. Ahí finalmente están los voltajes. 2, 4, 5, 2, 5, 1, 5, etc. Listo. ¿Qué nos queda? Calcular una recta que se llama una recta de regresión. Vamos a abrir por aquí un archivo. Recientes. En donde tengo los datos del ejercicio. Entonces vamos a correr el programa otra vez y lo vamos a comparar con lo que tenemos aquí. Bueno, nos dice que lo que nosotros necesitamos es el voltaje, que lo vamos a poner en la variable x. Esto lo tenemos aquí. Y la velocidad, que es 1.31, 2.45, 3.07, 1.60, 94, 2.51, 2.10, 1.22 y termina en 1.21. Listo, con estos datos entonces vamos a hacer esos cálculos. ¿Qué cálculos se necesitan hacer? Bueno, vamos a mostrar aquí unas fórmulas. Para nosotros poder calcular la recta de regresión se necesitan algunos datos como los siguientes. Necesitamos calcular una suma de unos datos que son x menos el promedio de x. Entonces lo que necesitamos es calcular el promedio de x. ¿Cómo se calcula el promedio de x? Sumando todos los datos y dividiéndolos entre 10. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular el promedio. Entonces para eso pues necesitamos declarar algunas variables extras, que va a ser el promedio de x, necesitamos también el promedio de y, necesitamos la varianza de x, la varianza de y, la varianza de xy, también necesitamos un dato a y un dato b. Todo esto lo pueden estudiar mirando videos de regresión lineal. Entonces vamos a hacer cálculo a cálculo. El promedio de x, bueno, yo hablo de x, pero en realidad es del voltaje. El voltaje es la variable independiente y la hemos representado aquí como x. Estos son los voltajes y lo hemos representado con la variable x. Entonces aquí va a ser voltaje 1. Bueno, esto lo voy a cerrar en un paréntesis y lo voy a dividir entre 10. Voltaje 1 más voltaje 2. 3, 4, 5 hasta el 10. Listo, entonces aquí ya tenemos la fórmula del promedio de x. La fórmula del promedio de y se calcula con las velocidades, que será entonces del v1 hasta el v10. Y eso se divide entre 10. Listo, entonces ya tenemos el promedio de y. Vamos a calcular la varianza con respecto a x. La varianza con respecto a x se calcula de la siguiente forma. A este número se le resta el promedio, que nos tiene que dar 3.4. Antes de seguir vamos a imprimir el promedio de x. Promedio de x. Y promedio x, y también vamos a imprimir el promedio de y, a ver si nos da lo mismo que los datos que tengo en Excel. Listo, entonces vamos a ejecutar, nos tiene que dar 3, 4. Aquí dice que es que el programa está abierto. Listo, ejecutamos. El promedio acá en x nos da 3, 4 y en y nos da 212.9.
que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos bien. Vamos a calcular la varianza en X, que es a cada dato de estos le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Y eso, luego todos esos datos los tengo que sumar y dividirlos entre 10 y me tienen que dar 1,54. Es decir, yo no sé si me va a tocar calcular, crear más variables. Esto es lo maluco de utilizarlo, de no usar los ciclos for. Vamos a llamar ss1, no, ssx1 hasta ssx10. Bueno, y de una vez aproveché para crear los SSY, SSXY, que son otros datos que tenemos que calcular. Necesitamos utilizar una librería de matemáticas, Math en este caso, en este lenguaje, para crear aquí unas potencias. Entonces SSX1 será igual aquí. ¿Cuáles son los datos de X? Los datos de X son los voltajes. Entonces necesitamos voltaje 1 menos el promedio de X, y esto lo tenemos que elevar al cuadrado, es decir, power, en lenguaje C creo que es pow, solo sin este, será así, pero aquí es power. No sé, voy a compilar a ver si queda bien, sí. Listo, y ¿qué es? Es simplemente copiar esta línea 10 veces. Esto con el fin de que el código se vea como más organizado. Tal vez hay más formas de hacerlo, pero esta es la forma en que se va a ver más organizado y vamos a entender el procedimiento. Luego necesitamos calcular el SSX. El SSX entonces tiene que ver con estas variables SSX del 1 al 10. Es decir, SSX es igual a la suma de todos estos SSX divididos entre 10, que son estos que tenemos aquí. SSX1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y podemos imprimir a ver si nos dio el mismo resultado que tenemos en el Excel. SSX, SSX. Con ese ejemplo es que nos estamos guiando. Aquí nos dio 1,54 y en el Excel da 1,54. Vamos a calcular ahorita el de Y. El de Y simplemente es cambiar aquí algunos datos. Vamos a ver. Listo, aquí se va a cambiar por Y. Por eso es bueno colocar las mismas variables. Y aquí ya no es el voltaje, sino la velocidad. Y aquí ya no es el promedio de X, sino el promedio de Y. Tiene la misma fórmula, se resta la velocidad 1 con el promedio de Y, siempre el promedio de Y. Y la varianza es sumar todos los SSY, dividirlos entre 10. Repito, si esto fuera con un ciclo for, hace rato habríamos terminado, porque es dentro del mismo ciclo for aplicar todas las variables. Como ya calculé el SSY, vamos a imprimirlo, nos tiene que dar 6000 algo. Miremos el Excel, nos tiene que dar 6000.34. Ejecutamos. Y bueno, hay un error porque aquí coloqué el mismo SSX, es SSY. Ejecutamos otra vez. Listo, ahí está 6000. Recuerden que esto es notación científica, es 6 por 10 a la 3 da 6000.32. Ahora nos falta, según el Excel, nos falta calcular la varianza de XY. La varianza de XY es tomar los datos de X y restarles el promedio.
y multiplicarlos por los datos de Y y restarles el promedio de Y, que más o menos sería como esto. O aquí va a estar XY según las variables que definí. Ya no va a estar elevado esto a la potencia, sino que vamos a multiplicar eso por los datos de X. Y tendríamos algo como esto. Entonces ahorita sería por... vamos a mirar los de X, que serían voltaje 1 menos promedio de X. Sería copiar esto. Sigo copiando acá. Y es cambiarle los números. Entonces aquí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a usar esta misma fórmula de sumar y dividir. Pero aquí entonces simplemente será colocarle la X para sumar todos los datos. Eso nos tiene que dar 95.91. Entonces vamos a mostrar también esto en la consola. A ver cuánto nos da. Listo, ahí está, 95.91. Ya para ir como terminando el cálculo, vamos a calcular B. B se calcula con, dice el dato, D23 sobre D20. O sea, esta varianza de XY sobre la varianza de X. Es decir, que ya vamos obteniendo los datos de la recta. Los datos de la recta que se calcula ahí son B igual a la varianza XY dividido la varianza de X. Listo, que sería este. D23 sobre D20, que tenemos esto acá. Y el A se calcula como el D18, que es el promedio de Y. Aquí esto lo hemos llamado BB. Y la pendiente de la recta, que la llamamos AA, será el promedio de Y menos el D26, que es que es el B, menos el BB por el promedio de X. Como les digo, deben estudiar la regresión lineal para entender estos datos. Aquí voy a copiarme esta línea para mostrar los resultados. O copiarme otro print. Y después de obtener esto, puedo decir que la recta es Y igual a, que sería la pendiente AA por X más B. Y aquí tendríamos entonces la ecuación de la recta, que es 1.24 por X más 6.22. En realidad daría 62.28. Recuerden que esto está en notación científica. Entonces aquí tenemos todos los datos. Ya lo único que les faltaría por hacer es lo siguiente. Todo este código de arriba hay que descomentarlo. Aquí le quito esto. Y como estos son los datos que hice manualmente, entonces lo puedo comentar. Es hasta aquí. Inclusive con el radio. Y al ejecutar la aplicación, entonces nos dicen, ingrese los datos, que serían 2A, 4E, 62, 33, 1E, 50, 43, 27,
66, 5B. Ingrese la medida del radio, 5. Y los voltajes son 2, 4, 5, 2,5, 1,5, 4, 3,5, 2, 5 y 4,5. Y después de eso hace todo el cálculo, que inclusive nos tiene que dar lo mismo porque fueron los datos que estábamos usando experimentales. Bueno, este video quedó de 40 minutos, 41 minutos. Espero que les sirva para la resolución de sus problemas en ingeniería electrónica. Nos vemos en otro video de programación.